Tengo una pregunta, una sola pregunta, una simple pregunta, una única pregunta. Este es un mensaje pregrabado y derivado de mi emisión del día de ayer en directo, el día 2 de mayo de 2024, que salió mal por cuestiones técnicas. Y me di a la tarea de escuchar lo que había emitido espontáneamente de mi ronco pecho y transcribirlo. Y escucho, pausa, transcribo, escucho, pausa, transcribo, escucho, pausa, transcribo. Mismo al que ahora voy a dar lectura porque no quería que el mensaje se perdiera independientemente de la mala calidad de la emisión que ya he mencionado. Entonces retomo. Dice: tengo una pregunta, una sola pregunta, una simple pregunta, una única pregunta. Y esta pregunta va dirigida a los AMLovers. Al decir AMLovers, no me refiero a quienes votaron por López Obrador en 2006, tampoco a quienes lo hicieron en 2012, ni mucho menos a quienes, habiéndolo hecho en 2018, una tercera parte de los cuales, al menos, ya está arrepentidísima. No. Al decir AMLovers me estoy refiriendo a aquellos que, contra toda evidencia empírica que tienen frente a sus narices, siguen defendiendo este gobierno atroz. Esta manera tan patética de conducir la cosa pública en el país de México. Ahora bien, prosigue el texto. Cuando yo hablo de política en México, específicamente, siempre lo hago de manera abstracta. ¿Por qué? Porque los temas concretos tenemos que decir que ya están totalmente cubiertos, tanto por la oficialidad como por la oposición. Me explico. Si nos remitimos a las declaraciones del partido en el poder, del presidente y de sus esbirros, los AMLovers, mejor conocidos como PG-zombies, ya sabemos cuáles son las declaraciones. No tenemos que hacer más que sintonizar la conferencia matutina de cada día, en la que el presidente suelta una tras otra sarta de mentiras. Que el país está muy bien, que ya tenemos un sistema de salud como el de Dinamarca, que la gasolina está al costo de 10 pesos el litro. Esas son las declaraciones oficiales. Y hago extrajuego, o sea, paréntesis, y que Dos Bocas ya refina, entre otras. Entonces todo se encuentra ya cubierto en política nacional en todos los temas, repito, de manera concreta. Ahora tenemos esa versión oficial contra la del contraste. Es decir, la de los opositores, que es un puñado de intelectuales que se encargan de informar a la ciudadanía, mucha o poca, más bien poca, reincidentemente poca, muy reducida, que se remite a esas mismas declaraciones. ¿Qué clase de medios tenemos haciendo eso? Bueno, tenemos medios diversos. A los que con mayor frecuencia acudo yo son los columnistas, tanto del Financiero como Milenio. Estos medios a mí me parecen de lo más equilibrados porque incluyen tanto intelectuales veraces como a los oficialistas de siempre, los lamezuelas. Otros los llaman lamescrotos, en un léxico un poco más cargado, un poco más pesadito, está bien. Pero reitero, todo eso ya está de lo más explicado, tratándose de una versión como de otra. No, el día de hoy no me voy a referir, leí mal, a un tema muy concreto que no ha tocado nadie, absolutamente nadie, ni del lado del oficialismo, ni del lado de la oposición, ni la versión oficial, ni la versión de contraste han hablado sobre eso. Entonces, reitero, yo voy a hacer una sola pregunta. Y la pregunta que voy a hacer, la voy a emitir en caso, haciendo un supón, emitiendo una suposición de que la elección presidencial fuera ganada por Claudia Sheinbaum. Ahora,
Aquí cualquier AMLover me podrá decir, ¿cómo que si Claudia Sheinbaum gana? ¡Claro que va a ganar! No, no. En este punto, y tal como lo reflejan las encuestas, tanto de uno como de otro lado, cualquiera de las dos puede ganar. Ahora bien, si es tanta tu confianza en las encuestas que dan por ganadora a Claudia Sheinbaum, entonces no tienes nada que temer. Pero yo te reitero algo que se ha recordado y aclarado indefinidas veces a lo largo de las últimas elecciones, no solo de México, sino del mundo. Y eso es que las encuestas no votan. Entonces, yo tengo una sola pregunta que hacer a los AMLovers. Una sola. Yo he visto que desde el púlpito oficial se insulta a la oposición. Ahí tenemos tanto al presidente llamando a los opositores, motejándolos de conservadores, neoliberales, aspiracionistas. ¡Qué terrible pecado el aspirar a una vida mejor! Pues para Andrés Manuel, indudablemente. Pero también desde la oposición surgen epítetos e insultos hacia la oficialidad. Ya había mencionado tanto El Financiero como Milenio, medios a los que suelo acudir para nutrirme tanto de información como de interpretación. Esto no quita que yo tenga la mía propia, pero siempre es útil remitirse a los intelectuales, sobre todo aquellos que han combatido al poder a lo largo de las décadas, tal como los intelectuales orgánicos de ahora parecieran haberse olvidado que eso es lo que se tiene que hacer. Yo, por ejemplo, todos los días suelo sintonizar la columna del señor Rafael Loret de Mola. Y no se trata de Carlos, es su padre, que tiene su propio canal de YouTube y que diariamente está dando su propia opinión y su propia interpretación de los hechos. Ambas me parecen bien y lo sigo tanto a él como a tantos otros. Digamos, por ejemplo, Macario Schettino, un poco también atípical, con ese puñado de intelectuales que también acuden allí. Bueno, yo lo sigo con tanta asiduidad como me es posible, con tanta frecuencia como me es posible. Y digo bien, como me es posible, porque también a lo largo del día estoy sujeto y debo responder a otro tipo de actividades. Actividades entre las cuales figura el trabajo. Yo sé que esa palabra suena extraña, suena ajena a los AMLovers. Bueno, la pueden buscar en Google. ¿Qué significa trabajo? ¿Qué significa trabajar? Entonces, todos los temas que la generalidad de la opinión pública considera importantes ya están cubiertos. Pero yo me voy a remitir a una pregunta que quiero hacer. Una sola. Porque esa no la ha tocado absolutamente nadie. Pero decía, tal como el oficialismo se refiere a la oposición con epítetos insultantes, la oposición no se queda atrás. Desde la oposición se profieren calificativos al presidente, tales como cabeza de pañal, viejo guango, mandante pelafustán. No, yo no voy a caer en eso. Yo nada más tengo una pregunta que hacer. Desde la oposición se ha hecho referencia también a los seguidores de Andrés Manuel López Obrador y de la así llamada Cuarta Transformación. A ellos, la oposición les ha llamado molleras sumidas, por ejemplo, o placentas truncas, prófugos del ácido fólico, pero otra vez no, yo no voy a caer en eso. E incluso el mismo presidente ha proferido contra ellos epítetos igual de oprobiosos. Para empezar, les ha llamado mascotas, solovinos croqueteros, y no hablemos también de cómo se ha referido la oposición respecto a Claudia Sheinbaum. Entre otros apodos, el de lagartija desnalgada. Háganme el fabrón cabor, ¿cómo se atreven? Oposición, abre los ojos. ¿Cómo te atreves a llamar a Claudia Sheinbaum lagartija desnalgada? ¿Cuándo has visto una lagartija con nalgas?
Así que seamos justos. Lo que no le pides tener a otras lagartijas, no se lo pidas a Sheinbaum, por favor. Pero no, reitero, yo no voy a caer en esa clase de insultos. Yo nada más tengo una pregunta que hacer, una sola pregunta que extender. Y si no pueden responderla, pues eso significa que ni siquiera se han dado a la tarea de enterarse de qué es aquello que están defendiendo. Y eso significa que ya no pueden explicar nada de todo lo demás que pulula en el espacio político mexicano y que tanta crítica ha suscitado. Por ejemplo, no pueden explicar cómo es que si dar dinero a mansalva a la gente, imprimir y repartir dinero es la solución para los problemas económicos de una nación, ¿cómo es que dicha solución no la habían compartido o extendido intelectuales de la talla de Adam Smith, o David Ricardo, o Milton Friedman, o Murray Rothbard, se me lenguó la traba, Murray Rothbard, o Ludwig von Mises, o el mismísimo Jesús Huerta de Soto? ¿Cómo es que a ninguno de ellos se les había ocurrido? ¿Será que debemos sentirnos enaltecidos porque un edil analfabestia encontró la solución que otros intelectuales bien estudiados no habían topado? En un país donde el nivel educativo de la mayoría de la población apenas excede el de la educación primaria, en un país así, el verse gobernados por un analfabeta los hace sentir de lo más orgullosamente representados. No, yo tengo una sola pregunta que hacer, que ni es de la altura ni de los talantes que hubiese requerido una operación económica, una fórmula extendida por algún economista para ilustrar a nosotros, pobres mortales. No, es una pregunta muy simple, una hipótesis en caso de que Claudia Sheinbaum resulte airosa y victoriosa en los próximos comicios. ¿Por qué a Xóchitl Gálvez no? ¿Por qué no estoy remitiendo la pregunta, el cuestionamiento, la hipótesis a la circunstancia, al caso de que Xóchitl Gálvez ganara? Porque se trata de entregar la banda presidencial. El presidente saliente entrega la banda presidencial al presidente entrante. Y es de todos conocido que en caso de ganar Xóchitl Gálvez la presidencia, Andrés Manuel López Obrador ni siquiera va a hacer acto de presencia para dársela. ¿Qué digo acto de presencia? Ni siquiera se la va a enviar por correo. Entonces, digamos, suponiendo que fue Claudia Sheinbaum la vencedora en la elección presidencial el próximo 2 de junio, fecha para la cual ya falta un mes exactamente. Bueno, vamos a remitirnos a un poquito de historia. Vamos a hablar de cuando el presidente saliente José López Portillo, en 82, entregó la banda presidencial y entregó el cargo de mando a Miguel de la Madrid. Bueno, ahí Miguel de la Madrid hizo su protesta, misma que está en la Constitución y que versa y dice: protesto guardar y hacer guardar la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos, etc. Y toda la fórmula esa que ya está membretada, ¿no? Ya es un membrete establecido que se tienen que aprender de memoria, y acto seguido Miguel de la Madrid da su discurso de toma de posesión. ¿Qué pasó ahí con José López Portillo, con su predecesor? Estuvo callado la ceremonia entera. Se dijo a sí mismo: calladito me veo más bonito. A su vez, cuando Miguel de la Madrid entregó la banda presidencial a Carlos Salinas, fue Carlos Salinas el alma de la fiesta. Y el presidente saliente de la Madrid no dijo ni pío. No dijo una sola palabra. Y lo mismo se produjo, lo mismo se suscitó cuando Carlos Salinas entregó la banda a Ernesto Zedillo, Zedillo a Vicente Fox, Fox a Felipe Calderón, Calderón a Peña Nieto. El presidente entrante, el que va tomando la protesta, es el alma de la fiesta, verso sin esfuerzo. Y el otro se queda callado.
Y por último, cuando fue AMLO, cuando fue López Obrador quien recibió la banda presidencial, Enrique Peña Nieto, ese 1 de diciembre de 2018, se quedó calladito. Y no solo eso, a lo largo del muy prolijo discurso de López Obrador, mismo que duró horas, Peña Nieto estuvo ahí sentado, no solo en silencio, sino, para decirlo en buen vulgar mexicano, comiendo camote. Por ejemplo, cuando anunció López Obrador y queda congelada la construcción del aeropuerto de Texcoco, o sea, un aeropuerto de primer mundo, que había sido el bebé, por llamarlo así, de Enrique Peña Nieto, y López Obrador anunciándole al mundo que lo iba a cancelar, que iba a abortar al bebé predilecto de Enrique Peña Nieto aguantó vara, tragó camote y tragó saliva. Pero esa es la pregunta que yo tengo que hacer a los AMLovers, mejor conocidos como peje zombies. Y por favor, hagan el esfuerzo de esta pregunta sí respondérmela. ¿Tendrá López Obrador la decencia, la entereza y el buen decoro de mantener la boca cerrada y no abrirla en ningún momento y en consecuencia no proferir una sola palabra? Perdóneme, presidente cualquiera que seas, si ya cumpliste tu mandato, si ya estás saliendo, si ya estás entregando el mando a otro que viene a sucederte, de donde deriva el término sucesor, tú ya no tienes absolutamente nada que decir. Tú ya no eres el alma de la fiesta. Eres el alma de la fiesta cuando entras, no cuando sales. No es tu momento. Tu momento es cuando llegas, no cuando te vas. El presidente saliente se va por la puerta de atrás. Esa es mi pregunta. En el supuesto de que Claudia Sheinbaum llegara a ocupar el máximo cargo del país, ¿tendrá López Obrador la entereza de respetar la investidura que a él es quitada para trasladársela, para transferírsela a su sucesora? ¿Tendrá él esa entereza? Esa es mi pregunta nada más. Fieles a su costumbre, los megafans de López Obrador saldrán con que ellos tienen otros datos o el más contundente de todos sus argumentos cuando intento dialogar con ellos. ¿Qué me dicen? ¡Eres un mierda! Vamos, qué brillante manera de dialogar. Esa es mi pregunta nada más. López Obrador debería dar su último informe a la nación el 1 de septiembre de este año, que es, como muchos sabemos, el día de su informe de gobierno. Y tratándose del último año en que funge como edil, tendría que ser también su último mensaje a la nación, en consecuencia. Pero no, él va a seguir no hasta el 1, sino hasta el 30 de septiembre. Último día de su presidencia, y está por verse si el 1 de octubre, en cuyo primer minuto López Obrador deja sus funciones y pierde sus atribuciones y en consecuencia el cargo, respeta a su sucesora. Ya lo veremos. Queda en suspenso la pregunta. Te gracias por tu atención. Tempus fugit, carpe diem, memento mori.